Pensando en colocarle esta presentación es Te lo dije. El título suena mejor en inglés que en español, entonces me va a tocar decirle lo que quiero decir con este título. Es como cuando usted está joven y usted está enamorado de una muchacha y su mamá le dice: mijo, no se meta con esa muchacha que le va a romper el corazón. Y uno dice: no mami, es que yo estoy muy enamorado de ella y está muy enamorada de mí, no se meta. Y uno va y se mete con la vieja, le rompe el corazón y al final la mamá le dice a uno: ves, te lo dije. Es exactamente lo que va a ocurrir con este cuento del cambio climático aquí, donde ustedes tienen científicos de todas partes del mundo diciéndole: hermano, te lo estoy diciendo, ponete las pilas con esto, pero no hacemos nada. Nos estamos metiendo en este camino donde al final la única satisfacción que vamos a tener nosotros como científicos es decir: te lo dije, te lo dije. Y el otro título que estoy pensando es este, que es decir, este título se traduce diciendo la estamos cagando. Y este título se refiere al hecho de que, como se van a dar cuenta a continuación, estamos jugando con aspectos muy fundamentales de la calidad de vida humana. Estamos hablando, como se van a dar cuenta a continuación, de unos cambios climáticos que están matando gente. Es quizá muy probable que estén matando a gente aquí en Colombia y ni siquiera nos demos cuenta. Cambios climáticos donde están afectando la sequía, que está acabando con la agricultura, que está dejando de generar ingresos económicos, que está causando que la gente y los campesinos se tengan que vivir en las ciudades, causando situaciones de inseguridad a nivel de las ciudades, o inundaciones donde la gente pierde todo lo que tiene, o huracanes. Estamos hablando de nuevo, como les digo, de situaciones muy fundamentales a la calidad de vida humana que esto está afectando. Voy a empezar con una analogía para resaltarles a ustedes la seriedad del problema. Básicamente, una de las razones por la cual no hay un entendimiento muy importante de esto es porque como científicos nosotros hemos fallado en resaltar por qué esto es importante. Entonces voy a utilizar una analogía para que ustedes se den cuenta la significancia de este problema. Imagínense que hay una caja, una celda, ¿cierto? Dentro de esa celda hay un león durmiendo. Y dentro de esa celda con ese león está usted metido ahí, ¿cierto? Esta situación es una situación obviamente peligrosa. Lo último que usted quiere en este ambiente es tener un palo y empezar a pegarle a ese león. Obviamente la situación ya es peligrosa, usted lo último que quiere es ponerse a joder a ese león. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el cambio climático hoy en día. Déjenme les explico cómo esta analogía se traduce a lo que está pasando hoy en día. La caja, la celda en este planeta, en este escenario es el planeta Tierra. Estamos metidos en este planeta Tierra. Hay unos locos millonarios en Estados Unidos que se quieren ir a buscar otros planetas para irse a vivir a ellos. Pero la verdad es que no lo encontramos. Más adelante les voy a mostrar que el planeta en realidad no lo vamos a vivir nunca. Nosotros estamos ya encerrados en este planeta. En la analogía, el león dormido es el clima. La razón por la cual la analogía se relaciona entre el león y el clima es que cada vez que este clima se despierta y se enoja, usted se da cuenta, vaina, cómo sufre uno. Cuando, por ejemplo, hay precipitaciones exageradas y ustedes tienen esas inundaciones o esas sequías, bueno, ese es el león despertándose. En esta analogía, ustedes somos todos nosotros, porque en realidad no es ningún individuo que esté separado de este problema. Al final les voy a mostrar de nuevo cómo esta vaina está pasando en todas partes del mundo ya. Y en esta analogía, el palo son las emisiones de carbono. Las emisiones de carbono que ustedes hoy en día ya emitieron, esas emisiones de carbono son ese palo que mantiene toreando el león. Esas emisiones de carbono que ustedes y yo generamos cada día, se van a la atmósfera y cada día esas emisiones de carbono están toreando el clima. Hasta que ese clima se despierta y vamos a darnos cuenta de esa vaina como es de dolorosa. Empecemos ahorita con la ciencia. A través de la ciencia, generación de la ciencia, hemos descubierto que la energía que viene del Sol viene en una frecuencia que es muy corta. ¿Ves? Esas frecuencias son cortas porque el Sol y el planeta están muy separados por mucha distancia. O sea que esa energía que genera el Sol para llegar acá es una energía que viene a mucha alta velocidad. Entonces vienen en unas cosas que se llaman frecuencias de onda corta. Como vienen en frecuencias de onda corta, son capaces de cruzar las nubes que están en nuestra atmósfera.
Entonces imagínense ustedes como una bala que ustedes disparan a través de un papel. La bala pasa el papel, pero cuando la bala rebota, ya rebota como una onda larga. ¿Ves? Es como de nuevo la analogía de la bala. Cuando tú disparas una bala, atraviesa el papel. Cuando la bala rebota a la misma velocidad o más despacio. Más despacio. Entonces lo mismo sucede aquí. La energía viene a alta velocidad, rebota ya, es una energía mucho más débil y ya no puede escapar la atmósfera. Como resultado, esa energía se queda en nuestra atmósfera y alguna de la energía escapa. Ese balance energético es lo que hace que nuestro planeta tenga la temperatura que tiene. Si este mecanismo no estuviera en lugar, nosotros estaríamos congelados. En este planeta no habría vida. En este planeta no habría vida. Todo estaría congelado completamente. Porque es esta acumulación de calor lo que hace que nuestro planeta tenga la temperatura que a todos nos gusta. La vida evolucionó con este balance energético que hay allí. Desafortunadamente los humanos llegamos y empezamos a hacer un par de cosas. La primera es emitir CO2 como locos, obviamente cosas que ustedes hacen y yo hacemos todos los días, como manejar un carro, montarnos un avión. En esta animación, ustedes ven las emisiones de CO2 cada día. Estas cosas de rojo es las emisiones de carbono de la humanidad cada día. Ahorita, la otra cosa que está sucediendo, que es una cosa que obviamente los parques nacionales están tratando de proteger, es el hecho de que estamos acabando con la naturaleza. Resulta que este CO2 que nosotros soltamos debería ser secuestrado por los árboles. A través del proceso de fotosíntesis, estos árboles cogen el CO2 y lo meten en los árboles. Desafortunadamente estamos acabando con la naturaleza. Este es nuestro planeta hace 5.000 años, verde en todas partes. Como se dan cuenta, la humanidad empezó a despegarse en India, nos movimos a Asia, después colonizamos Europa, y el patrón siempre fue el mismo. A todas partes donde fuimos, lo primero que hicimos como especie fue cortar todo lo que estaba allí. Es como que si le cargáramos bronca a los árboles, mano. Como si odiáramos la naturaleza en todas partes del mundo, mano. En todas partes del mundo el patrón siempre ha sido el mismo. Donde llegamos, lo primero que queremos hacer es acabar con todo lo que está ahí. Esto que ven allí, en rojo y amarillo, es el efecto de la humanidad hoy en día en el planeta Tierra. Hermano, debería de darnos vergüenza. ¿No les parece que nos debería dar vergüenza, mano, que una especie como la de nosotros hemos dañado nuestro planeta de esa manera? Esas son las cicatrices que la humanidad ha dejado en nuestro planeta, mano. Entonces, para que se den cuenta que esta vaina es muy difícil de entender, usted produce CO2 como loco, destruye los ecosistemas que pueden capturar ese CO2. ¿Qué ocurre con el CO2 entonces? ¿Ah? Se va acumulando. Se va acumulando. Hermano, usted no tiene que tener un PhD para entender esa vaina, mano. Usted está produciendo, usted está dañando lo que lo puede secuestrar. Obviamente el resultado de esto es que usted va a tener una acumulación de CO2 en la atmósfera. Y obviamente como científicos nosotros ya tenemos instrumentos en todas partes del mundo donde medimos la concentración de CO2. Y obviamente, sin sorpresa, lo que encontramos es que cuando usted mira el CO2 a través del tiempo, usted se da cuenta que el CO2 viene estable y se empieza esa vaina a disparar. En el año 2011, hace 2 años, el CO2 alcanzó 400 partes por millón. Es el número más alto que ha habido en el último 1.000.000 de años de la historia de nuestro planeta. En el último 1.000.000 de años de la historia de nuestro planeta, nunca hubo niveles de CO2 tan altos como los que vimos hace 2 años. ¿Por qué? Porque nosotros lo pusimos allá. Todo el mundo se dio cuenta. Como científicos, eso hubo un furor a nivel internacional porque por primera vez en 1.5 millones de años el CO2 alcanzó niveles tan altos. Eso salió en el New York Times, esta vaina. Ahora, piensen lo siguiente. Ustedes ahorita lo que están haciendo es poniendo CO2 en la atmósfera, que lo que va a hacer es opacar, imagínense como que está opacando el nivel del cielo. Como esa energía que viene del cielo viene a alta velocidad, todavía puede
atravesarla, pero cuando rebota no, lo que ocurre es entonces que usted tiene una mayor acumulación de calor. En lugar de el calor salirse a la atmósfera, ese calor se queda. Es como un filtro de luz. La luz puede entrar porque viene a alta velocidad, pero cuando rebota viene lento. Entonces, a medida que usted pone el filtro más opaco, más luz retiene usted. La consecuencia de este proceso es que obviamente, si usted mira la temperatura, a través del tiempo, la temperatura se empezó a subir. La temperatura del planeta entero se subió 1 grado centígrado en promedio, lo cual no parece mucho, pero esa vaina es una cantidad, son millones de bombas atómicas que usted tendría que poner para subir la temperatura del planeta 1 grado. Y eso es lo que esta vaina hizo ya. Y obviamente la humanidad se dio cuenta de eso también. En el año 2015 fue la temperatura promedio más alta para la cual existe un registro. Desde que la humanidad existe midiendo la temperatura, nunca había temperaturas tan altas en promedio como la que hubo en el 2015. Ahora, como les digo, la temperatura se sube. Lo que ocurre a continuación es lo que no sabemos muy bien. ¿Qué importa? Se subió la temperatura 1 grado, esa vaina, ¿a quién le importa? Lo que ocurre es lo siguiente: la temperatura es un proyecto que influencia el clima. La temperatura es como la gasolina que mueve un carro. Desafortunadamente el clima influencia a las especies. Las especies están donde están porque se han adaptado a ese clima. Entonces imagínense que yo soy un pájaro y yo vivo en la isla de Hawái y yo ya estoy adaptado al clima de Hawái. De un momento a otro usted llega como ser humano y le calienta la temperatura y esa vaina ya está muy caliente para mí como especie. Yo tengo 3 opciones como especie. ¿Cuáles son mis 3 opciones? Emigrar. La primera es, esta vaina está muy caliente aquí, yo me voy a ir para otra parte, me voy a ir para acá, donde está la temperatura que yo quiero. Hay un problema, y es que yo estoy metido en una isla. Entonces, ¿yo para dónde me voy? 50% de las especies del mundo hoy en día viven en islas. Estoy diciendo que esa opción no existe para ellas. Ahora, imaginémonos una especie que vive en el continente. ¿Puede una especie en un continente migrar? Muchas pueden, pero muchísimas más no pueden. ¿Por qué? Porque usted en un continente lo que va a tener es un río o una montaña. Hoy en día lo que va a tener es carreteras. Entonces esa capacidad de las especies de migrar ya no está allí. Entonces, para el 50% de las especies del mundo, migrar es una opción que no existe porque están estancadas en una isla. ¿Cuál es la segunda opción que tengo como especie? Adaptarse. Resulta que si ustedes miran al tiempo en el cual estos cambios climáticos están ocurriendo, estamos hablando de 50 años en los cuales esta vaina se empezó a acelerar. Una especie para adaptarse necesita millones de años. Entonces, una especie simplemente no va a tener el tiempo de poderse adaptar a esta vaina porque esta vaina está pasando muy rápida para ellos. Lo que deja la tercera opción de la especie. ¿Cuál es la tercera opción que la especie tiene? Morirse. Extinguirse, mano. Extinguirse. Y al final de esta presentación les voy a presentar uno de los artículos que publicamos sobre la magnitud de extinción. Vea, yo en mi vida he llorado 3 veces. Una vez cuando una novia me dejó en la universidad, la novia que le dijo que mi mamá me dijo que no me metiera. La segunda en el ejército. La segunda vez fue en el ejército, una cosa que me pasó allá bien maluca. Y esa noche yo lloré allá en el ejército, mano. La tercera vez que yo lloré en mi vida fue cuando terminé este artículo. Cuando, después de hacer muchos análisis, descubrimos que estamos extinguiendo 20.000 especies al año, mano. Puta, ese número es hijo de puta. Yo quisiera que todos ustedes se pudieran conectar conmigo para yo compartirles el sentimiento que me generó, mano, saber que estamos extinguiendo 20.000 especies al año. ¡Qué vergüenza, mano! Y eso no es una huevonada que está pasando por allá, eso pasa en el Valle del Cauca. Usted mira el Valle del Cauca. Valle del Cauca, eso vaina parece un campo de golf. Eso cortamos todos los palos que estaban aquí. Miren todas las especies que debieron haber estado aquí. 20.000 al año estamos extinguiendo al año. Entonces, el clima forza unos impactos en las especies y desafortunadamente hay gente que depende de esas especies. O sea que indirectamente este cambio climático
se puede ver reflejado en impactos en las personas. ¿Cómo que a alguien se le ocurre? La pesca. Buenísimo, la polinización. Para darle un ejemplo, hoy en día en Japón tienen que pagar alrededor de $2 billones a personas para ir a polinizar las plantas con una plumita, porque acabaron con todos los polinizadores allá. Mi mamá acabó de hablar de la pesca. Si ya tú ya no tienes pescado porque todos los pescados te fueron por otra parte, ¿qué vas a comer? O las personas en la costa caribe, cuando le acabó la agricultura, ¿esa gente qué va a comer? ¿O qué trabajo van a tener? Esas zonas inundadas que se están perdiendo porque la agricultura ya simplemente se perdió. Todas esas inversiones que esa gente puso allí se perdieron. Impacto indirecto en las personas a través del impacto del cambio climático en las especies, y obviamente hay un impacto directo del clima en las personas también. Y eso lo vamos a discutir en un momento. Más adelante les voy a mostrar ese efecto directo. Entonces empecemos a ver todas las ramificaciones que ocurren detrás de ese pequeñito cambio que estamos haciendo. Es chiquitico. Una sola variable estamos cambiando, que es el CO2. Estamos poniendo más de ese CO2 allá. Como les dije, ya sabemos muy bien que la temperatura se sube. Ahora, empecemos por los impactos en el océano. Este es un artículo científico, de nuevo, allí pueden ir ustedes mirar si quieren analizar la parte científica del artículo. Lo que ocurre en los océanos es que este CO2 que está en la atmósfera, el 26% de ese CO2 entra al océano y hace los océanos que se vuelvan más acídicos. Básicamente incrementa la concentración de ácido carbónico. Entonces imagínense usted que le están echando ácido. Todas las especies que están allí se están disolviendo. Obviamente, ¿qué es lo que dice ahí? Otra situación que está ocurriendo es que están perdiendo el oxígeno. Los océanos están quedando sin oxígeno. Y es una cosa que nos demoramos mucho en entender, pero ya estamos entendiendo recientemente, es que el hecho que el oxígeno llega a las partes profundas del mar a través del proceso de intercambio que existe en la atmósfera. Pero en realidad lo que hace que el oxígeno llegue a las partes profundas es el movimiento a través de los vientos. Desafortunadamente, cuando esos vientos cambian, impiden que haya una mezcla de aguas con partes profundas, y esas aguas profundas se quedan sin oxígeno. Como resultado, todo lo que está allí se muere, hermano. Todas las especies se mueren. Cuando ellas se mueren, llegan al fondo, lo que empieza a pasar allí es que esos animales se empiezan a morir, a descomponer, y obviamente a través del proceso, ¿cuál es el nombre del proceso? El proceso de descomposición anaeróbico, se consume la cantidad que hay de oxígeno allá y esa vaina se baja a cero. Y se llaman zonas muertas. Son unas áreas grandísimas del océano, humano, que esas vainas apenas pasan a través de una zona, los peces se quedan sin nada que respirar y todos los animales mueren. La otra cosa que está ocurriendo es que los océanos están calentando. Obviamente, como resultado de esto, este calentamiento que existe en la atmósfera, los océanos se calientan. En los océanos, obviamente, tenemos biodiversidad, corales, peces, y también tenemos gente de los cuales dependen de esta biodiversidad a través del suministro de alimentos, empleos y cosas de eso, como las pesquerías. Entonces, como se dan cuenta aquí tenemos un sistema donde tenemos unos cambios climáticos, un componente biológico y un componente social. Y la razón hoy en día por la cual no sabemos bien qué es lo que pasa después de que la temperatura se cambia, es que para nosotros lograr un entendimiento de este sistema, usted necesita los climatólogos, los biólogos y los sociólogos. Usted necesita esas tres personas trabajando juntas en estos proyectos. Desafortunadamente esta gente no se quiere los unos a los otros, esta gente se odia, man. Usted pone un climatólogo, un biólogo y un sociólogo y esa gente se agarra a pelear en una hora, man. En media hora están agarrados. Yo lo que hago cuando llevo a esta gente a trabajar conmigo es les traigo un resto de licor, cerveza, aguardiente, ron, los emborracho a todos. Y al emborracharlos a todos lo que hago es retrasar la pelea como media hora. Entonces por lo menos logramos sacar algo de frutos de una hora donde están todos borrachos, pero al final, hermanos, terminan peleas. Una recomendación que les voy a hacer si ustedes deciden investigar este sistema es nunca vayan a traer un ecónomo, man.
no traigan a un ecónomo a esas reuniones. Le digo que no hay alcohol suficiente que usted le dé a esa gente para que la gente no haga pelear entre 5 minutos. Los ecónomos, hermano, esa gente, yo no sé qué planetas que son. Esa gente cree que todo se puede comprar con dinero. Ellos creen que uno puede cambiar las leyes de la naturaleza con plata. Y cuando esa gente llega con esa actitud a esas reuniones, no, pues se tiraron ya todo, hermano. Porque ellos no quieren ellos quieren que la naturaleza se adapte a los humanos, cuando en realidad no es la forma de ser, de la otra manera. Entonces esos manes siempre cagan estas discusiones. Yo nunca los invito ya. Varios científicos a través del mundo han logrado atraerlos a que traemos juntos en esto. Y lo que les voy a mostrar es uno de los artículos que publicamos. Entonces miremos esta parte es la parte de los climatólogos. Los climatólogos fueron y analizaron los cambios climáticos del océano y descubrieron que los océanos se van a calentar 5 grados, van a perder oxígeno, se van a volver más acídicos y encima de eso van a perder la capacidad de producir alimentos para los océanos. Eso es lo que los climatólogos dijeron. Ahora viene lo que los biólogos dicen. Y allí es donde es la conclusión mía, que yo soy biólogo, y entonces les voy a decir lo que estos cambios significan para las especies. Entonces imagínense que ese soy yo, este es Camilo Mora, y yo me voy a poner una pelea con Mike Tyson. Mike Tyson y yo nos vamos a dar a trompadas en un ring. La expectativa mía es que yo le pegue a Mike Tyson un puño y después ese man me va a matar, hermano. No, yo no creo que yo pueda correr muy rápido, suficientemente rápido para escaparme de ese man. Lo más que puedo esperar es que el man meterle una trompada a Mike Tyson y después de eso ya ese man me aniquiló. Ahorita piensen en el mismo escenario, pero en adición a Mike Tyson, pongan a Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jackie Chan, en adición a Mike Tyson, y ahorita usted tiene esos 4 manes contra mí. Casi que no puedo sobrevivir Mike Tyson, no hay forma como yo pueda sobrevivir una pelea con esos 4 manes. Esa analogía es la misma situación en la que muchas de estas especies del océano se encuentran. Miren, señores, estos cambios de temperatura del océano, este es el Mike Tyson para las especies de los océanos. Estos cambios de temperatura van a acabar con todo lo que hay en el océano humano. Esto se lo puedo decir con el 95% de certeza. ¿Sabe por qué lo digo con tanta certeza? Porque hoy en día hay un fenómeno natural que se llama el Niño. Durante el Niño, las temperaturas se calientan 2 grados, alrededor de 4 o 5 semanas. 2 grados y esos corales se blanquean y se mueren en todas partes del mundo. El año pasado, el Niño, por 2 grados de temperatura, duró 3 meses y mató el 50% de los corales de todo el mundo. La mitad de una especie se murió porque la temperatura se subió 2 grados como por 3 meses. Ahora imagínese usted lo que pase cuando usted le incrementa la temperatura 5 grados y por siempre. Y para hacer las cosas más interesantes, aquí le mete usted el Arnold Schwarzenegger, el Sylvester Stallone y el Jackie Chan. Trate de sobrevivir eso como una especie. Hoy en día, cuando ustedes ponen todos estos mapas uno encima de los otros, resulta que no hay lugar del planeta donde esas especies se puedan esconder. No importe donde ellas vayan, les va a tocar enfrentarse a esos 4 manes. Ahora, ¿qué significa esto para la gente? Los sociólogos fueron y miraron toda la gente que vive en estas islas pequeñitas y en las zonas costeras del mundo y descubrieron que hay 870 millones de personas que están vulnerables a estos cambios. Este es el número de gente que puede perder el trabajo, la comida y desafortunadamente son pobres. Imagínense usted, todo ese poco de gente, y nosotros estamos aterrorizados porque unos poquitos venezolanos se vinieron de allá para acá porque no tienen trabajo en Venezuela. Imagínense cuando esta vaina acabe con el empleo de 870 millones de personas en el mundo. ¿Esa gente para dónde coge? Si es que lo dejan, con esos conejos berracos barreras que están poniendo en todas partes. O sea, ahorita, tengan en cuenta ese número, 870 millones de personas hoy en día es el número de personas que son vulnerables a cambios climáticos que ocurren solo en el océano. Vámonos ahorita a lo que pasa en la Tierra. Veo eso borroso. ¿Ustedes ven eso borroso o es que les estoy dando el impacto?
Este del escándalo es otro artículo científico que publicamos. Les voy a explicar una cosa sencilla para que se den cuenta que ustedes no tienen que tener un PhD para entender la importancia de esto. Cuando usted incrementa la temperatura en el suelo, imagínense que usted tira agua en el suelo y la temperatura se sube, ¿qué le pasa a esa agua? ¿Esa agua? Se evapora. Sencillo, ¿cierto? Usted tiene una agua en el suelo, la temperatura se sube, esa agua se empieza a evaporar. Desafortunadamente hay dos cosas que ocurren allí. Voy a empezar con la primera, que es que se incrementa entonces las olas de sequía. Simple matemática, se subió la temperatura, se evaporó más el suelo, se queda usted sin agua en el suelo. En ese sistema ahorita tenemos entonces un factor climático afectando a un sistema biológico que es la agricultura o los manglares o los bosques. Y obviamente en este mismo sistema usted tiene gente que depende de nuevo en la alimentación y en los trabajos de este recurso. Como se dan cuenta, aquí tenemos otro sistema que incluye un cambio climático impactando un sistema biológico con repercusiones en los seres humanos. Entonces este fue otro artículo donde necesitamos traer esta gente, climatólogos, biólogos y sociólogos, para ver qué es lo que está pasando aquí. Y aquí lo que decidimos hacer fue lo siguiente. Cuando ustedes miran a una planta obviamente necesita una temperatura óptima. Por ejemplo, en el Polo Norte, ustedes ven árboles allá. La razón principal por la cual usted no ve árboles ni en el Polo Norte ni en el Polo Sur es porque la temperatura está muy fría, esa vaina allá. Lo mismo ocurre cuando hay temperaturas muy calientes también. Otro factor que usted necesita es obviamente agua. ¿Y cuál es el tercer factor más importante que una planta necesita? ¿Ah? ¿Quién dijo por acá? La luz, ¿cierto? Entonces aquí tenemos tres factores climáticos, de nuevo, temperatura, agua y la luz solar, que afectan la capacidad de una planta para crecer. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Si ustedes miran una curva de crecimiento pues, y la miran a lo largo de la temperatura, ustedes van a descubrir que hay unos límites a partir de los cuales, si la temperatura está pasado para allá, es muy caliente. Entonces, ¿qué le pasa a la planta en ese día? ¿La planta crece o no? No crece, esa temperatura está muy caliente. ¿Y qué pasa en el lado opuesto? ¿Qué pasa en el lado opuesto cuando las temperaturas están de este lado de esta temperatura? ¿Qué le pasa al crecimiento de las plantas? Tampoco crece. Entonces resulta que usted tiene estos límites que son óptimos para usted crecer una planta. Y lo que hacemos entonces es, para un año determinado, contar cuántos días del año están dentro de estos límites. ¿Entienden el concepto? Es un índice muy sencillo, que es básicamente cuántos días del año tienen temperaturas, condiciones de temperatura, agua y luz solar que son ideales. Y eso nos permitió crear un índice que nosotros lo llamamos las condiciones ideales para el crecimiento de las plantas. Y ese índice, de nuevo, es el número de días en el año donde usted tiene las condiciones ideales para crecer una planta. Lo que les voy a presentar a continuación es los resultados de los climatólogos, y van a mostrar en rojo las áreas del planeta donde las condiciones se van a perder 300 días del año. O sea, de un año van a haber 300 días donde las condiciones, sea de temperatura, agua o luz solar, no van a ser adecuadas, y en azul, áreas del mundo donde esas condiciones de hecho van a mejorar. Son lugares del planeta hoy en día que por razones de agua, temperatura y luz solar no permiten que las plantas crezcan, pero como resultado del cambio climático las condiciones se van a volver favorables y esas plantas van a crecer en esos lugares. Nosotros lo que encontramos fue esto. Todas las zonas tropicales del mundo van a perder días en la capacidad de crecer plantas. Algunas zonas, como la zona de la Amazonía y las zonas tropicales del South Pacific, van a perder hasta 300 días. O sea, lo que quiero que entiendan es que le van a quedar 60 días a estas personas para poder crecer algo. ¿Qué podrá crecer allí?
cuando tiene usted 60 días del año para crecer algo, porque los otros 300 días o no tienen el agua, o es muy caliente, o no tienen la luz solar. Afortunadamente, descubrimos que hay unos lugares que se benefician del cambio climático, y esos lugares fueron Canadá, Rusia y China. ¿A alguien se le ocurre por qué razón esos lugares del mundo se beneficiaron? Porque están calentando. Porque los lugares hoy en día son muy fríos. Son tan fríos que no tienen días suficientes, son calurosos, pero a medida que el planeta se empieza a calentar, van a tener más días calurosos. Pero resulta que las ganancias que estos países, estos lugares experiencian, son mucho menores que los que estos pierden. Lo que unos ganan no es igual a lo que otros pierden. La razón por eso es que estos lugares nórdicos tienen una variable que restringe las ganancias del cambio climático. Se calientan porque es muy caliente, los días son muy fríos y van a tener la temperatura, pero hay una variable que se les tira las ganancias. Las estaciones. ¿Cuál es esa variable? Las estaciones. ¿Ah? Las estaciones. La luz solar. La luz. Es porque el planeta está torcido por 3 o 4 meses del año, esos lugares no tienen luz. Están calurosos, pero desafortunadamente no tienen luz. Cuando yo estaba sentado en mi computadora viendo estos resultados, y uno ya años en esto, uno siempre genera esa expectativa cuando esta figura sale. Cuando uno entra en el computador para ver cuál es la respuesta a la pregunta. Después de observar esto, hubo una par de cosas que a mí se me ocurrieron sobre las repercusiones políticas del cambio climático. ¿Cuáles son las repercusiones políticas de esto? Y estamos hablando no de chiste aquí, la gente ríe de eso en el Canadá, aquí yo no creo que rían mucho ustedes. Pero que lo que eso significa, por ejemplo, para países como Estados Unidos, es que países como Estados Unidos van a tener que volverse mejores amigos de los canadienses, porque van a depender de la alimentación que se provea de Rusia y China. Imagínense cuando la capacidad de alimentar el mundo, no estamos hablando de solo Estados Unidos, sino cuando la capacidad de alimentar de todo el mundo depende de Rusia y China, mano. Esto es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Ahora, cuando miramos a la gente, el número de gente que vive en estas zonas tropicales, descubrimos que 2.3 billones de personas viven en estas zonas que van a ser altamente impactadas por el cambio climático, y para colmo de males, esa gente es pobre. Esa gente donde todo se va a arruinar para ellos y no van a tener la capacidad económica para poder adaptarse a esta vaina. Entonces, tenemos 870 millones afectados por el cambio climático en los océanos, tenemos 2.3 billones ahora impactados por el impacto que ocurre en la agricultura. 3.000 millones ya. Entonces, a continuación, ahorita les voy a decir cómo esa vaina lo afecta a usted directamente. Es una pregunta que nos formulamos los estudiantes y yo hace 3 o 4 años, de si el cambio climático lo puede a usted matar. ¿Puede el cambio climático matarte? Y salió un proyecto mirando a los impactos del cambio climático en la salud humana. Voy a demostrarles que esta vaina puede estar ocurriendo aquí, no que es que no nos damos cuenta. Cuando el agua que está en el suelo se evapora, resulta que la energía que viene del sol se va en esa agua. Es cuando usted, por ejemplo, cuando usted cocina el agua y usted nota que el vapor de agua está caluroso, ese calor es calor que salió de la electricidad y se fue. Lo mismo ocurre aquí. Desafortunadamente, cuando ya no hay más agua que secar, esa energía no tiene para dónde ir y resulta que esa energía se acumula. Así como, por ejemplo, cuando ustedes están calentando agua para el café y se le olvida, mi mamá es clásica en eso, que pone a calentar el agua y se le olvida. Eso no hay problema, sino hasta cuando evapora el agua. Porque cuando evapora el agua, ya no hay, esa energía no se tiene para dónde ir, y por eso esas ollas se ponen rojas. Porque el calor no tiene para dónde irse. Nunca se ponen rojas porque hay agua. La energía que pone la electricidad se va a través de la evaporación. Pero cuando la evaporación se acaba, esa energía no tiene para dónde irse y se empieza a acumular en el metal. El mismo principio ocurre aquí. La temperatura se subió, se evaporó el agua y entonces esa energía no tiene para dónde arrancar mano, sino que empieza a acumular esa vaina allí. Y eso genera una cosa que llaman las olas de calor.
calor. Entonces, lo que ocurre es la traducción heat waves, que se ocurre en la traducción en inglés. Lo que ocurre es que nosotros ya sabemos allá que esas olas de calor están allí. Y nosotros sabemos que la gente se muere de esas olas de calor allá. Les voy a mostrar ahorita unas cosas que son aterradoras de esa vaina. Pero la primera pregunta que nosotros quisimos preguntar es ¿cómo la gente se muere? ¿Cómo una ola de calor mata a un ser humano? Entonces lo que ocurre es lo siguiente: hay condiciones de temperatura y humedad que afectan un proceso del cuerpo humano que se llama la hipertermia. La hipertermia es cuando el calor, la temperatura promedio del cuerpo se sube. Cuando eso ocurre, hay un órgano que tenemos, una glándula que tenemos abajo del cerebro que se llama el hipotálamo. Y ese hipotálamo es como el termorresistor del cuerpo. Cuando el cuerpo se empieza a calentar, el hipotálamo hace algo para enfriarnos. ¿Qué pasa cuando ustedes se calientan? Sudamos. Ese sudar es el proceso a través del cual el cuerpo se enfría. Y lo que está ocurriendo allí es que el hipotálamo está mandando sangre a la piel. De tal manera que cuando la sangre llegue a la piel, ese sudor se evapore, la sangre se enfría y entonces la sangre viene fría otra vez para el cuerpo. Lo que ocurre cuando las condiciones se vuelven muy fuertes es que el hipotálamo, cuando las condiciones de temperatura son muy altas, la temperatura de la sangre vuelve otra vez caliente al cuerpo. Entonces el cerebro se da cuenta que no nos estamos enfriando. Estamos mandando sangre para enfriarnos, pero nos seguimos calentados. Entonces el cerebro coge y le corta el suministro de sangre a muchos órganos del cuerpo. Y uno de los órganos que mata a la mayoría de la gente donde entra horas de calor son las tripas, los intestinos. La mayoría de gente se muere en horas de calor por los intestinos. Aquiles, talón de Aquiles para los humanos. Lo que ocurre es que el hipotálamo se da cuenta que se está calentando eso, entonces le corta el suministro de sangre a los intestinos. Porque ¿para qué usted necesita los intestinos si lo que necesitamos es enfriarnos? Resulta que cuando esas condiciones perduran mucho tiempo, la falta de oxígeno a los intestinos genera unas condiciones anóxicas que causan unas condiciones químicas que rompen la barrera del intestino. Básicamente lo que se comió de almuerzo, ahorita lo tiene usted regado por todo el cuerpo. Entonces el cuerpo ya empieza a descubrir que nos estamos infectando porque ya tenemos lo que nos comimos y llegan unas cosas que llaman las células blancas que empiezan a tratar de proteger el cuerpo, tratando de matar todas las vainas de infecciones que usted metió, y esas células generan cúmulos, coágulos. Ahora lo que tiene usted es un coágulo circulándole por todo el cuerpo hasta que le llegan a los riñones, le llegan a los pulmones. Y esa, por ejemplo, es una de las muchas maneras como usted muere. Una directa es el envenenamiento de la sangre, otra es el taponamiento de los riñones. Y cuando usted las analiza todas, nos sentamos los estudiantes y yo a analizar todos estos artículos de medicina, encontramos que hay 27 maneras como una ola de calor lo puede matar a usted. Hay 27 mecanismos que pueden dañarle al cuerpo a usted cuando está usted en una ola de calor. De hecho, si usted está impactado en una ola de calor y causan estos mecanismos, lo mejor yo creo que es morirse. Yo le pediría a Dios que me dejara morir, porque lo que ocurre es que una de las cosas, naturalmente, es que le corta también el suministro de sangre al cerebro, y esta gente queda con repercusiones ya motoras. Muchos tienen que cambiársele los riñones, porque los riñones simplemente quedan obstruidos, no dejan de funcionar y es muy difícil ponerlos a andar, y esa gente queda con problemas de diálisis para toda la vida. Entonces, 27 maneras como una ola de calor lo puede matar a usted. Ahorita lo interesante fue para nosotros ver, están ocurriendo estas olas de calor donde la gente muere. Entonces, aquí hay mató esta ola de calor en una semana. Esta ola de calor en Estados Unidos y California mató a muchas personas. Esta en India, muchas más personas muertas. Esta en Francia mató 3.000 personas. Esta ola de calor en Francia mató 3.000 personas. ¿En qué año? ¿Perdón? ¿En qué
año la de Francia? ¿Esta fue qué año dice ahí? 2016. Esta, ¿en dónde es esta? En Francia mató 700 personas. Esta en Europa, 35.000 personas. Una ola de calor en un mes mató 35.000 personas. Yo quiero que ustedes, Dios mío, entiendan que son 35.000 personas. Esa es la mitad del Pascual Guerrero, hermano. Todos asesinados en una semana y media por esta ola de calor. Vea, esto se movía tanta gente que ¿sabe qué pasó? Las morgues se quedaron sin dónde meter esos muertos. ¿Qué tocó hacer? Ir a desocupar los refrigeradores de los supermercados, Carrefour, y poniendo camarotes para poner a todos muertos. Porque en París, en Francia, no había cómo meter 2.000 muertos que le murieron una semana a esa gente allá. La mayor cantidad de muertos que ellos esperan son 50 muertos al día. Y un día a otro tienen 2.000. ¿Dónde usted mete toda esa gente? Esta mató, como les digo, 35.000 personas, esta ola de calor. Esta ola de calor también en Francia mató 14.000. Esta en Rusia mató 15.000 personas. Esta en Estados Unidos mató decenas de personas. Lo que nuestro estudiante y yo nos dimos cuenta es que había muchos de estos casos. Y lo que decidimos hacer fue investigarlos todos. Cogí a 40 estudiantes y nos sentamos a estudiar todos los artículos, 3.000 artículos bajamos. Todos artículos científicos documentados, y encontramos que todos estos lugares que ustedes ven con un punto son lugares del mundo desde el año 1980, donde ha habido una ola de calor que ha matado gente. Encontramos 2.000 casos. 2.000 casos donde olas de calor mataron a la gente. Ahora, ¿qué ocurre? Esto para nosotros es como una mina de oro. Estos datos de saber dónde y cuándo la gente se murió. Porque ahora lo que podemos hacer es ir y ver qué pasó en esa ciudad que causó que tanta gente se muriera. ¿Por qué se murió tanta gente en ese lugar? Colectamos muchas variables, temperatura, humedad, radiación solar, vientos, todo, y encontramos que habían 2 variables